Quiero agradecerle a la doctora Arminia Vilar que me haya convocado una vez más a esta Universidad de Évora, en la que ya he participado en otras ocasiones en trabajos, y agradecer a Ana y a Leonor las atenciones que han tenido conmigo a través de nuestra relación epistolar oficial por medio de estos actuales modos de comunicación. Quizá cuando hayan leído ustedes el título de mi apertura de hora, les haya parecido que es algo antiguo, que es algo que ya está muy visto, que cancillerías, que estructuras, que es lo de siempre. Por eso, al hacer ya la proyección, anoté debajo nuevas perspectivas. Porque sí es cierto que todo el mundo, o sea, todos hemos trabajado en... bueno, y quiero pedir un perdón, ¿no? Me sugirieron que por favor los textos los pusiera en inglés para que todo el mundo se pudiera enterar. Y aunque utilicé el vocabulario internacional de diplomática, puede que los errores, o perdonen un localismo muy actual ahora en España, los barbarismos, que suena más fino que barbaridad, los barbarismos ingleses que puedan aparecer, ruego me los disculpen, porque entre un traductor y el vocabulario internacional de diplomática he hecho lo que he podido. Todos conocemos la definición que dentro de el vocabulario internacional de diplomática se hace de lo que es una cancillería. El organismo administrativo encargado de la redacción, puesta por escrito y validación de los documentos que le son encomendados a la autoridad de la que depende, por la autoridad de la que depende. Entonces tenemos ahí, por una parte, autoridad, por otra parte, documentos, y en esa relación entre autoridad y documentos, ¿cómo se ha visto a lo largo de los últimos, pues les voy a decir, yo defendí mi tesis el año 76, pues desde el 76 hasta ahora han cambiado muchísimo las cosas, y diría que más que van a tener que cambiar. Porque, como vemos, es responsable la Cancillería de todo lo concerniente a la expedición documental. Registro, publicación, cobro de tasas, etc. Pero claro, aunque vayamos a tratar aquí especialmente de la Cancillería real, o sea, de la Cancillería de la monarquía de cada país, obispos de las dos grandes sedes, el obispo de Santiago de Compostela, canciller mayor de León, el de Toledo, dos notarios, escribas y registradores, pero automáticamente organiza la expedición de los documentos. Documentos en pergamino, con sello de plomo, concesiones a perpetuidad, mandatos a perpetuidad, con sello de cera, concesiones a caducidad, mandatos que expiran automáticamente en cuanto se cumplan, y se introduce el papel, el pergamino de paño, que decimos en castellano. Empieza con los mandatos, que son los que primero caducan, y también se introduce el lenguaje vulgar. Con Fernando III tenemos documentos en latín, documentos en romance y documentos mixtos, porque al principio mantiene fórmulas latinas, pero en el expositivo, que era donde había que desarrollar un texto, ya los notarios no saben, la gente no entiende el latín, y ese expositivo se hace ya en castellano. Estos documentos, estos tipos documentales, se van a mantener a partir de ahora. Solamente se van a ampliar. Ejemplo de privilegio rodado, os digo que es el más llamativo. En este caso estamos con Alfonso X. Sobre todo, lo que nos lleva adelante es esa rueda. Esa rueda que solo tiene los pontífices, pequeñita y en blanco y negro, ¿no? Y nosotros vamos a desarrollar, estamos todavía con el signo de la cruz, el signo del Reino de Castilla. Pero luego iremos ampliando y acabaremos cruzando dentro del signo los dos emblemas. Castillos leones, nombre del rey y nombre de los dos grandes oficiales del rey, el oficial militar y el oficial civil. Bueno, los otros documentos. Este es un documento sellado con sello de plomo. Jurídicamente tiene el mismo valor que el privilegio rodado, porque lo que le da... ¿Cómo sabemos que era sello de plomo? Porque el sello de plomo lleva 3 orificios para poder aguantar el peso. Van 3 orificios, doblar la plica, para que haya 3 puntos de apoyo de donde el peso se sujete. Porque, en cambio, cuando vamos a un documento a caducidad, para el sello de cera, que es mucho más grande que el de plomo, pero pesa menos,
nos basta con un orificio. Son pequeños datos que nos permiten ya calificar los documentos sin leerlos. Saber lo que son sin leerlos. La gran reforma había dicho que era a partir de los reyes de la dinastía de los Trastámara. La gran reforma. Sobre todo a partir de que vayan apareciendo, y no me mires así, Marisa, a partir de que vayan apareciendo organismos de la monarquía que van a expedir documentos a nombre del rey y que hay mucho que gobernar. Tener en cuenta que ya con Fernando III y ya con Alfonso X se lleva la reconquista al sur del Guadalquivir. Con Alfonso XI se lleva hasta la orilla de la distancia Atlántico-Mediterráneo. El Peñón de Gibraltar lo tenemos ahí dividiendo y ya queda solo un trocito de tierra en manos musulmanas. Pero hay que gobernar, hay que reorganizar todas esas tierras. ¿Y qué ocurre? Que las estructuras antiguas se nos quedan viejas. Que teníamos un notario de León, uno de Castilla. Toledo reclamó uno para sí mismo porque es la ciudad antigua. Hombre, cuando conquistamos Andalucía, Sevilla, un notario mayor del reino de Sevilla. Aquello era un mare magnum. ¿Qué ocurre? Que ahora se reordena y vamos a decir, sí, aquí vamos a tener unos documentos muy importantes, que son los privilegios, y esos llevan el sello de plomo, y para ellos vamos a tener un gran canciller del sello mayor, sello de plomo, y luego el rey va a tener otro canciller del sello secreto que se llama canciller de la poridad o puridad en romance. Esto es dificilísimo de seguir. Estas cartas, la mayoría se han perdido y no podemos verlas. Pero los reyes, los grandes notarios, ya desaparecen, aunque sigan de título, y los vamos a encontrar en la suscripción del privilegio rodado, porque solamente van a actuar como notarios de los privilegios de nueva concesión y privilegios de confirmación. En cambio, va a ser el momento de la eclosión de los escribas. Unos muy significados por su buena escritura, calígrafos, que van a hacer los privilegios y las confirmaciones, y luego hay otros escribas, pero los que van a tomar ahora carta de naturaleza en la documentación real castellana son los secretarios. Son los secretarios. ¿Por qué? Porque de ellos va a depender la expedición del 99,9% de los documentos en papel, que es la documentación que va a ser más útil ahora. Luego ya vamos a tener un registro importante, con un registrador mayor y muchos escribanos de registro, porque es mucha documentación que hay que expedir y expedirla con rapidez, con lo cual hay que registrarla. Y los selladores, que es de los que tenemos menos noticias. Así como la Corona de Aragón los conoce uno perfectamente, en Castilla tenemos muchas menos noticias de quiénes son los que están sellando. El sello de plomo reside en donde esté la Cancillería en aquel momento, y el sello de cera vuelve a viajar con los reyes. Claro, ahora ya un sello de cera para cera adherente. Nuevas tipologías, privilegios rodados. Ahora muchos ya en forma de libro, en forma de códice, de concesión, y cartas de confirmación y privilegio y ejecutorias, órdenes de ejecución de sentencias del Tribunal Real, también en forma de libro y que son de mandato. Y la eclosión son que ahora vamos a tener 5 tipos distintos de cartas en papel. Cartas de merced para concesión. Concesión a tiempo parcial. Concesión de una notaría, concesión de una recaudación de rentas que caducan al año o la vida, o lo que sea. Reales provisiones, es el documento por excelencia de la Cancillería castellana en la Baja Edad Media. Mandato. También mandato temporal. Mandato que se cumple y se acabó. Albalá. El albalá es un pequeño documento que es de régimen interno. Es como se comunica el rey con los oficiales de esa serie de entidades que han aparecido. A veces, cosa rara, aparece un albalá dirigido a alguien extra administración. Y tenemos albaláes de concesión y albaláes de mandato. Es el único documento no sellado. Solo lleva la firma del rey. Algo también muy importante, porque que vaya firmado por el rey, quien lo recibe
sabe perfectamente de quién recibió la orden. No es de ningún oficial del rey, es del rey directamente. Las misivas indistintas, tenemos de mandato y de concesión, es la carta secreta del rey. Esta es la única que va cerrada. Lleva el sello de cera en la posición de cierre, de tal manera que para leerla hay que romper el sello. Y por último, el último en aparecer, un documento que aparece en el siglo XV y que en cambio persigue hasta el siglo XXI. Felipe VI de España sigue emitiendo reales cédulas. Es el documento más breve. La intitulación es El Rey, ya ni yo el rey. El rey es breve, pero muy útil. Y la utilidad siempre hizo que todo fuera adelante. Pero ahí está. ¿Qué ocurre? Que ahora no es solamente el rey quien emite documentos. Hay una serie de organismos que también los emiten a nombre del rey. El documento va intitulado por el rey. Don Juan, por la gracia de Dios, rey de Castilla de León, bum, 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 pero debajo no está la firma del rey. Está la firma de 4, de 5 miembros del primer consejo que se creó, que fue el Consejo Real de Castilla. Es el de gobierno. Pero claro, luego una eclosión total de consejos. Órdenes militares. Sobre todo cuando ya encima Fernando I o V, según por donde lo miréis, se hace con ser el gran jefe de las órdenes militares, ¿no? El maestre de las 4 órdenes. Indias. Vamos, ningún rey español estuvo en Indias, pero tenéis cantidad de documentos intitulados por los reyes de España, datados en Ciudad de México, en Ciudad de los Reyes, en no sé qué y no sé cuál. ¿Por qué? Porque ya es imposible que todo pase por manos del rey. ¿Qué ocurre? Que entonces los sellos son depositados, o sea, aparte de que haya sellos en Cancillería, aparte de los sellos que viajan con el rey y el secretario, en ciertos organismos se deposita un sello del rey, o 2. Porque en América se expiden documentos con sello de plomo también, pero con sello de cera. Los 2. Y otro sitio donde residen los sellos son en las reales audiencias. Es el Tribunal Supremo. O sea, un juicio, por ejemplo, en Asturias, empezaría en Avilés, donde yo soy, empieza por el concejo, tenía un juez, el ayuntamiento, de ahí pasa directamente al gobernador de Asturias y si hay tercera, ya va al Consejo Real. Hay una primera chancillería en Valladolid. Según avanza hacia adelante la Reconquista, los reyes católicos crean otra, primero en Ciudad Real, que es cuando recibe el nombre de Ciudad Real, y luego en Granada. ¿Y qué ocurre? Entonces vamos a tener, ahí tenéis un documento en cera, el sello se apone al dorso, con lo cual en el anverso solo vemos la huella que deja la grasa de la seda, firma del rey, firma del secretario, una magnífica carta de merced. Esta está un poco más perjudicada, como veis, Archivo Municipal de Écija, pero se ve, es una real provisión, son iguales. En este caso sí que tenemos que leer algo más, porque estéticamente son iguales. El sello, la firma del rey, altos. El sello ha desaparecido, muchos han tirado de la plaquita de sello. Vamos a llevar el sello con él. Aquí tenéis... Está hablando sobre... Yo, el rey, por hacer bien y merced a vos, es una carta misiva, por eso la huella del sello, perdonad, vámonos acá, está partida aquí en el borde y en el otro lado hemos perdido, y esto es algo importante. Es una misiva de puño y letra del rey. Esta está escrita por Enrique IV. Claro, lo que está encargando ahí es muy, muy, muy duro. Es una prisión hermosísima para su madrastra y su hermana. Aquí no hay cosa más clara. Y entonces la pone de su mano y la firma. Y no hay secretario que participe. Cartas de confirmación. Entonces esto es un privilegio rodado, pero ya en forma de cuaderno. ¿Por qué? Porque muchas confirmaciones van una encima de otra y es como una matriusca, como una muñeca rusa, una y otra y otra y otra. Y de repente encontramos 8 documentos en uno. Y hay que hacerlos. Esto sirvió para una cosa, que al sellar, no podía sellarse la última hoja, porque las otras se podían cambiar. Entonces se sella utilizando el lemnisco para coser el cuadernillo y cae. Al ser muchas hojas, aumenta el módulo del sello de plomo hasta llegar a tener 10 centímetros y pesar lo suyo. Ya termino enseguida. Retrato de Isabel y Fernando en una inicial
en una carta de confirmación de privilegio, o esta la traje porque es una confirmación en Avilés, en la confirmación del mercado, teníamos un mercado libre, entonces ya muy bonita, con un retrato de Felipe II en el momento del dispositivo, porque vos mando. Y ahí está Felipe II, y abajo un clipeo, Veritas Vincit, porque nos habían quitado el privilegio, y al final venció la verdad. No lo habíamos confirmado con Carlos I. ¿Qué ocurre? Que con todo esto que hemos visto, intentar abordar ahora el estudio de una Cancillería Real con una mera colección diplomática del rey y un mero índice de quiénes son los notarios y los escribanos y los secretarios que aparecen es inútil. Hay que replantearse el abordaje de los estudios de Cancillería. Ya últimamente se están haciendo algunos inicios así. Porque es que si no, perdemos toda la información. No hacemos más que una indicación. ¿Por qué este documento se hace de esta manera y no de la otra? ¿Por qué nos encontramos ciertos personajes en Cancillería? Por ejemplo, hay un estudio golosísimo, a mi modo de ver, que es la entrada masiva de judeoconversos dentro del cuerpo de los secretarios del rey, que algunos llegan a ocupar un espacio. El relator Fernán Díaz de Toledo era un judeo converso. Y no es el único. ¿Cómo hay que entremezclar lo que son la legislación y la redacción? ¿Por qué estas dos reales provisiones, que oficialmente tenían que ser iguales, de repente añaden dentro de las fórmulas, amplían una fórmula? ¿Por qué? Es un porqué que tenemos que solucionar entre todos. Es algo colaborativo. No podemos trabajar sin los historiadores del derecho, si hacen bien la historia de las instituciones y no hacen un listado también de nombres, porque nos es necesario. Tenemos que revolver a enfocar y no decir, como decimos en Castilla, que ya está todo hecho. Porque están hechos, si uno mira y entra en Guialnet y demás, no. Todas las cancillerías están hechas. Pero, por ejemplo, hay 5 cancillerías que están hechas a partir de los documentos de una única fuente, que es un cartulario. Hay otras, a mí que no me digan que ahora para hacer una cancillería voy a tener que ver los cientos de documentos que hay, por ejemplo, y ya no voy a decir a Juan II, que Juan II creo que llegamos a miles, Enrique IV. Si yo, en una población, mi tesis fue Écija, en una población tan pequeña como Écija, tengo para el reinado de Enrique IV más de 50 documentos originales en Écija, ¿qué hay para el resto de Castilla? Por eso, nueva visión, ver que se progresa. ¿Por qué se progresa? ¿Cuáles son las necesidades físicas y políticas? Y esa necesidad hace que, por ejemplo, dentro de los secretarios, hay uno, por lo menos, cuando no dos, que son secretarios de cartas latinas. ¿Para qué? Lenguaje internacional. Cuando el rey de Castilla se comunica con el rey de Aragón, va en castellano. Pero cuando se comunica con Francia y con Inglaterra y con el Papa, tiene que haber un secretario de cartas latinas que es el que lleva la correspondencia internacional de los reyes. ¿Quién es el secretario más cercano al rey? Eso se puede ver perfectamente, el que lo acompaña siempre. Y quién, por ejemplo, porque el otro día me planteaba un alumno de otra universidad en Madrid, estuvimos en Madrid, coincidimos allí, que va a hacer la Cancillería de Enrique IV. Y me preguntaba que si tenía los mismos escribanos, porque había leído mi artículo sobre la Cancillería señorial de Enrique IV como príncipe de Asturias. Dije yo, no, hijo, tiene muchos más. No le dije, lo dijo, porque ahora no puedes decir eso, que puede ser un desprecio. No. Tendrás que ampliar miras. Entonces, es lo que yo quiero plantearos aquí. Que no nos basta con una colección documental, que no nos basta con una relación de escribanos, que no nos basta con si aparece este o no aparece este. Y, por ejemplo, claro, hay una cancillería que está sin tocar porque es muy enrevesada. Es Alfonso XI, que tiene una monarquía de niño, una monarquía de rey sin coronar y una monarquía de rey, una cancillería de niño, de tal y de rey. Y ya no quiero porque, aunque tal me he pasado, he recuperado un poquito del tiempo que hemos perdido, pero espero que con esto os lleve a pensar que
trabajar en una cancillería no es solamente transcribir documentos de reyes, hacer un listado cronológico y hacer un listado de funcionarios que participaron en la escrituración de esos documentos. Muchas gracias. Thank you so much, Professor Maria Josefa. Gracias. Vamos, sorry, we need to change for English. We are going to discuss at the end of the section. Yes, it's okay. Good morning. Good morning. I would like to extend my gratitude to the organizing committee and welcome all those who are attending the Congress. I will present the communication named Arenga as a mirror of political philosophy of medieval Portugal, de Ordenações Afonsinas. Ordenações Afonsinas are a source of law already extensively used for many studies. By bringing together legislation considered fundamental to the governance of the kingdom, the compilation offers a unique window into the medieval Portuguese law and its evolution. However, it is not only the legal content of each law that it is of interest, but also the argumentation strategies used to justify it. For these reasons, clauses that are not considered essential from a diplomatic point of view appear to the researcher's eye with an added importance, since they allow angles of analysis that help in understanding the spirit that underlay these laws. Of all these, the clause with the greatest relevance to this approach is the arenga or preamble, since it constitutes the part of the text in which it is justified by resource to legal, religious, moral, or simply convenience justifications. For this reason, they are a starting point to analyze how rhetoric is used to define the good action of the monarch. From the expressions used and their meaning, I will try to understand which were the possible philosophical texts that inspired the rhetorical thought. The Ordenações Afonsinas were made during the regency of Infante Dom Pedro, and the choice of the laws was in charge of Rui Fernandes, Doctor of Laws, who was in charge of supervising the said compilation and possibly determining what was written in the law. We cannot fail to mention the pioneering work done by João das Regras, who influenced the writing of the Ordenações Afonsinas. In addition to arenga originating from the legislation of King Afonso V, the vast majority, we have been able to identify others originating from some previous monarchs. Looking at the erudition of the person who orders and supervises the Ordenações Afonsinas, we are not surprised that the transcriptions of the preceding laws kept the preambles. Rui Fernandes knew the importance that rhetoric had for the receiver of the law, and the maintenance of the preambles shows his erudition and his sensibility, dazzling the symbolism that they held as legitimizers of the king's power of the law, even in later reigns. The copy itself might mean that the reign of Afonso V and the principles set out in the preambles were still considered valid. The diversity of the documentary typology gives us an idea of the importance of the foundation of the law. If we look closely, we can see that justice and economy comprise most of the arguments in the Ordenações Afonsinas. This is intentional. They are matters of the king's direct jurisdiction. It is about granting laws that reflects the importance of the king's role in society. Just a minute, we have some problems, technical problems with the PowerPoint. Oh, okay. Here we are seeing well, but who is in the Zoom and don't have the PowerPoint. Ah, ok. Tá certo. Aqui. Ah.
Okay. Thank you. As I was saying, this is intentional. They are the matters of the king's direct jurisdiction. It is about granting laws that reflect the importance of the king's role in society, which needs to be sustained and legitimized, not only by the enactment of legislation, but also in the rhetoric used. The argumentative The argumentative matters mentioned, for example, economy and justice, are written according to several formulas that, following other authors, we have chosen to subdivide into non-legal arenga and legal arenga. For the non-legal arenga, we found biblical ones and moral consideration or ethical ones. For the legal arenga, we subdivided into civil law and canonic law. Biblical arenga are used with the purpose of instructing moral values, not only the receiver of the law, but also in those who grant it. In the first example, the arenga is applied in the law against someone who lies about the possession of something for which they have been sued. In it, we clearly see the instruction of the receiver. The choice from the act of the apostle shows how lying constitutes a sin, and the liar will suffer a divine penalty for going against his nature. But the punishment of the sin must be promptly applied in the earthly world. We recognize that the monarch seeks to validate his authority by promulgating good justice, by giving primacy to natural law in a humane law over justice, fulfilling the hierarchical principle of divine law and natural law regarding civil law. In the second example, we note that the sacred text, which underlies the law about the monarch's counselors, has been paraphrased. When Solomon asks the Lord for understanding to govern his people well, guiding them in virtues of the good and the good of the community, and to discern good from evil, he grants it. This divine counsel enables Solomon to be a wise and righteous king. By mentioning Solomon, the need of the monarch to surround himself with a council is reinforced, whose members were thoughtful and advised the monarch in good governance, guiding him by humility of the heart. This is the only way to find the virtue of the wisdom, as Infante Dom Pedro wrote in Carta de Bruges. The ring of ethical or moral considerations occupies most of the preambles found, so their mention would become extensive. Still, the values of good government have been divided into three categories, namely the common good, the good justice, and the inspiration of past wisdom. Regarding the preambles referring to common good, this is the most expressive of these principles. As we can see, this example concerns a common good, a fundamental value for good government. The monarch should not put his personal will before the welfare of his subjects. Rather, he should enact laws that are righteous enough to maintain the peace and the harmony in society, as Infante Dom Pedro considered in Livro da Virtuosa Benfeitoria. But the common good goes hand by hand with good justice, because that's the only way to ensure peace among the subjects. Good justice is the epicenter of the collected medieval moral considerations, and it does not happen by chance. The monarch is a foundation of justice, in which the enactment of the laws that serve his people and guide them into happiness and order is his value and obligation, as we see in the underlined expressions in the example. This example also shows that justice should be corrective, serving to teach society and the sentenced person, amending their mistakes. Inspired in the idea of Saint Augustine's De Civitate Dei, it is visible that the monarch should take care of society he governs, even if for that he has to impose the respect of his authority. Don Duarte writes in Leal Conselheiro that the natural virtue of good justice is accompanied by two faculties, the understanding where the knowledge is found and the will, where free will is found. These are the faculties that make up his action.
Arising from the understanding, prudence allows the king to run his kingdom in a more balanced way, based on the wisdom that he acquires by age and study. The will, on the other hand, allows a monarch to choose whether or not to act in good justice, and whether his action should tend towards the good. Education, by guiding the monarch in good reason, will facilitate the honest choice of good justice, which tends to the common good of the government. Still within the set of arengas of moral consideration, we find, as we have mentioned, some inspired by actions of the monarch's ancestors. Their wording mentions of genealogical ancestors of the Vish dynasty, where the memories of their predecessors carry out to future generations with the significance of the moral heritage and the education of princes over the centuries. There are two arengas based on ancestors' actions, inspired by the ancient world, that feature an implied moral consideration. In the first one, Seneca is mentioned in the ordinance about the king's counselors with a clear purpose, an example of a good counsel. Just as Seneca sought to guide the Roman Emperor Nero towards the good and away from the evil, the king's counsel should also lead him in seeking the virtue of the soul and in good government. The second arenga we refer to concerns Aristotle, which is not surprising, since as several medieval philosophers are inspired by or share an Aristotelian view, spreading it in their works. The arenga might come from the work attributed to Aristotle, Segredo dos Segredos, known at the Portuguese court, since Infante Dom Henrique ordered its translation from Latin into medieval Portuguese. In the sphere of moral considerations or ethical arenga, there are also those which enlighten the addressee about the providence of the temporal power. If you look at the examples, it is underlined the reference about the divine providence where the God and his power are mentioned. Of divine origin, temporal power is delegated by God in order to guide the governed man on earth in a more just way, as St. Paul's epistles to the Romans shows us. It is also with the strong biblical inspiration that Infante Pedro, in Livro da Virtuosa Benfeitoria, accepts the divine origin of the temporal power. Now let's talk about the juridical arenga based on the civil law and canonic law. Let's start with the first one. If we take a look at the first example, we understand that custom is mentioned, which is not surprising, as it is only related that medieval customary law was codified, mainly in charters or specific laws attributed to local power. Influenced by a Germanic legal concept, the king should know well the customs and the ordinance of his territory, since they constitute an important legal source in governing the kingdom, as mentioned King Dom Duarte in Leal Conselheiro. Nor are we surprised with the mentions of the Roman law, as we can see in the example given, in the second example. And as already pointed out by Marcelo Caetano, during the time of King João I, in the 1426, the Justinian Code, as a legal legislation, as a legislative compilation of Roman law, was adopted in the Portuguese constitutional body, being defined in Ordenações Afonsinas as a legal code to resort as a source of natural law, in cases the national law did not address the issue to be dealt with. The mentions of imperial law is an attempt to absorb the pragmatism of imperial legislative codification in order to demarcate what belongs to the civil sphere and what belongs to the canonical sphere, mainly in a juridical point of view. Juridical arenga based on canonic law refers to the divine origin of the law. One of the philosophers who most shaped the definition of the divine providence of the law was Saint Thomas Aquinas. In this example, it can be seen that positive or humane law is under divine law, as God's law. To materialize in the world, divine law appears in nature, demonstrating its purest side by the natural course of life. And it is on this nature that the kings relies to legislate over his subjects. If the king is endowed with the virtue of the reason,
which is inherent to his nature, the laws promulgated by the monarch will derive from the same virtue. In the Ordenações Afonsinas, natural law is mentioned with the regard of juridical matters. By resorting to a arenga about natural law, the honesty of the defendants and the officers, as well as the integrity of the lawmaking king, is reminded as a fundamental condition for the exercise of good justice. This is a first analysis with the purpose to getting to know the 15th century royal arenga better. There's still much to be done and many sources to be studied. To paraphrase Professor Maria José Azevedo Santos, the arenga are undoubtedly indicative of a cultural environment of some complexity. Although they may go unnoticed by historiography, the arenga allows us to get a glimpse of the principles that should guide a good sovereign. Thus, with a brilliant rhetorical power, the arenga sought to indoctrinate the receivers about the demarcating characteristics for good royal action. Marcelo Caetano, in his analysis of the initial texts to the 5 books of Ordenações Afonsinas, mentioned the values by which the monarch should be governed, and these are in line with what we have analyzed in this study. Power granted by divine origin, the righteous king should, as a result of his education, watch over the peace of his kingdom through the correct exercise of justice in order to achieve a balanced and a communal good. The ideal of the righteous king as a function of royal power, which is sustained by the promulgation of legislation and its execution, with the aim of conceiving the common good in society, is evident in the 15th century, when the Ordenações Afonsinas were compiled. Thank you so much for your attention. Thank you. Thank you, Ana Catarina. It is very interesting to have so young people presenting papers in this conference. It's really wonderful. Maybe the next one is Jordi Nadal, that is not here, but is going to present his paper from Zoom. Okay, Jordi Nadal Saura is a PhD student of the University of Barcelona. He's a member of the Remarcation in the Institute of Remarcation in Medieval Culture, and is a member of the project NotMed. Because we have 2 different ways of transmission, we need to be more careful at the beginning. We are trying to solve this. Please just wait 5 minutes. Buenas tardes, muchas gracias. Me gustaría comprobar si ven correctamente el esquema, la pantalla. ¿Se ve correctamente? No aquí todavía no se ve bien. Estamos intentando solucionar. Vale, ningún problema. 2 segundos. Unos segundos más. Okay. You can share, please. Jordi, por favor, puede impartir la pantalla. Muchas gracias. ¿Se ve ahora? Gracias, está todo bien. Vale, perfecto. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la presentación y también me gustaría agradecer al comité el haberme dado la posibilidad de presentar mi investigación. Una investigación que, como muy bien se ha dicho, está en el marco del
del proyecto NONMET, el notariado público en el Mediterráneo occidental, entre los siglos XIII y XV. También me gustaría pedir disculpas por mi ausencia en Évora, la magnífica ciudad de Évora, que me gusta mucho. Espero que en otra ocasión pueda venir. También es un honor en menos de una semana compartir otra vez la mesa con la magnífica doctora María Josefa Sanz. Ya estuvimos juntos hace una semana en Madrid y por tanto es un honor otra vez estar juntos en la mesa. Hoy voy a hablar, como bien se ha dicho, del proceso de nombramientos de notarios reales en Cataluña durante el siglo XIV, una investigación que está en curso, y voy a leer la presentación para ceñirme al tiempo, ya que vamos un poco justos. Bien, los notarios, sobre todo los de creación real, fueron una clase en constante aumento durante todo el siglo XIV, en toda la Corona de Aragón, no solo en Cataluña, en especial durante el reinado de Pedro IV el Ceremonioso, algo de lo cual ya advirtió José Bono en su magna obra, en la historia del notariado español, y también algunos contemporáneos de la época, como por ejemplo Francesc Eiximenis. Una monarquía profundamente interesada en expandir su control sobre todas las esferas de la sociedad, también sobre la institución notarial, acrecentó el número de nuevos títulos de notario en la segunda mitad de la centuria de este siglo XIV y provocó fuertes tensiones e incluso conflictos bastante conocidos por la historiografía, sobre todo los conflictos surgidos con el obispo de Gerona con los otros poderes que también habían tenido hasta ese momento la facultad de nombrar notarios, ya sea la nobleza laica, ya sea, como he dicho, la Iglesia. En esta comunicación veremos el producto de esta estrategia monárquica en materia notarial, centrándonos en el nombramiento de notarios reales solo en el Principado de Cataluña en la segunda mitad del siglo XIV y principios del XV, durante los reinados de Pedro el Ceremonioso, Juan I, su hijo, y Martín I, también hijo de Pedro IV, dentro del estudio que estamos llevando a cabo en este proyecto NONMET. Para hacerlo dividiremos la presentación en dos partes. Por un lado explicaremos el procedimiento de nombramiento propiamente dicho, el procedimiento de nombramiento de notarios reales, tanto su creación como su juramento, proceso que, como veremos, podía extenderse varias semanas. Para este caso nos centraremos exclusivamente para el reinado de Juan I, para explicarlo, cuando este procedimiento se encuentra, de hecho, prácticamente consolidado. En segundo lugar, en el contexto del estudio que estamos realizando dentro de dicho proyecto, analizaremos los datos cuantitativos que hemos obtenido del vaciado exhaustivo de 63 registros Graciarum del periodo de 1350 a 1410 y de los 3 registros Firmarum Notariorum solo del reinado de Juan I y también de Martín I, del cual hemos obtenido, como puede observarse, una grandísima cantidad de información. No sé si se puede... ahora. A pesar de la importancia cuantitativa y cualitativa de los registros de Cancillería conservados relativos al nombramiento de notarios reales, lo cierto es que se han dedicado muy pocos estudios a su análisis en profundidad, su análisis también general, dejando de lado la bibliografía más clásica referente a los estudios de la Cancillería catalano-aragonesa. Podemos destacar estos estudios que ven en pantalla que se han dedicado de alguna manera en mayor o menor medida a analizar estas cuestiones, aunque desde una perspectiva o muy genérica, caso de Alberto Torra en su estudio sobre los registros Notariorum, o el de Daniel Piñol, aquí presente, conectado, sobre el nombramiento de notarios en la Corona de Aragón en sentido más general, o también aquellos estudios que se han acercado al tema desde una perspectiva mucho más concreta, como por ejemplo Vicenç Pons Alós para el caso solamente valenciano en época de Martín I, pero que solamente utiliza los registros valencianos, los conservados en el archivo valenciano. En relación al proceso de examen, podemos obtener algunas informaciones del estudio de Josep Hernando, aunque este se centra más en el proceso de nombramiento de los notarios de la ciudad de Barcelona. Con todo, aunque el procedimiento de nombramiento o creación de notarios es conocido, todavía falta un estudio completo y de conjunto más general, incluso de carácter prosopográfico con más detalle, que abarque esta cuestión
para todos los reinos de la Corona de Aragón en conjunto y que también aporte datos a nivel cuantitativo. Sea como sea, a lo largo del siglo XIV asistimos a la consolidación del proceso de nombramiento de notarios en la Corona de Aragón, que se había venido perfilando desde el siglo XIII. Así, durante el reinado de Juan I, a partir de 1387, podemos hablar que este procedimiento se encuentra más o menos establecido o consolidado gracias a la herencia recibida de su padre, de Pedro el Ceremonioso. En este sentido, podemos hablar de que por un lado está la creación propiamente dicha, la creatio notari, con la llamada carta de notaría, y por otro lado, y lo más normal es que por este orden temporal tenemos el juramento del nuevo notario ya creado en la Cancillería Real. En relación con la carta de notaría, la creatio notari propiamente dicha, llamada también carta de notaría, como hemos dicho, esta era registrada, escrita según su naturaleza, también geográfica, si por todos los dominios o por algún reino en concreto, separadamente en cada registro. Estos documentos se redactaron hasta final del reinado de Juan I, hasta 1396, en la serie de registros llamados Gratiarum o Graciarum, en su mayoría en los primeros folios de estos registros, y son los que se conocerán con el nombre de Procartis o Procartis Notariae. Como bien señala Ponsalós para el caso valenciano, estos documentos presentan una estructura de hecho muy básica y simple, que se limita a constatar brevemente el acta del nuevo nombramiento, seguido de la redacción in extenso de la primera carta constatada. Así tenemos en el documento que se indica siempre el nombre del notario y normalmente, desafortunadamente no siempre, pero su origen o procedencia en aquel momento. Se dice también que es suficiente y apto para el oficio y que ha prestado juramento en la Cancillería de que ejercerá el oficio bien y legalmente. A continuación se constituye y crea el nuevo notario indicando el tipo y el ámbito de actuación, si es general o por alguno de los reinos, seguido de todas las condiciones y cláusulas estipuladas que le permiten actuar como notario en los territorios en cuestión y de los cuales no vamos a hablar aquí. En segundo lugar, obtenida la carta de notaría, la creatio notari, pasaba un periodo de tiempo, normalmente unos días o unas pocas semanas, para que el nuevo notario realizase el correspondiente juramento ante el escribano de la Cancillería y con la aportación de fideiusores, de fideicomisos, normalmente en número de 1 o 2. Concretamente, estos documentos se han conservado para el caso, por ejemplo, de Juan I, en el registro llamado Firmarum Notariorum. En algunos primeros folios de estos registros, como los de Pedro IV o Juan I, como el que podemos ver en pantalla, por ejemplo, se han conservado también los términos de este juramento, que el notario aspirante tenía que leer en voz alta y después jurar en presencia de los testimonios. Aunque a veces sucede lo contrario, lo más habitual es encontrar primero la creación, la creatio notari, y después el juramento del nuevo notario. Este juramento se producía, como decíamos, normalmente o el mismo día o en los siguientes días después de la fecha de creación del notario, aunque algunos procesos de jura se alargaban una semana o incluso meses. Para realizar el juramento, el notario tenía que presentar al menos un fideicomiso. En algunos casos presenta, eso sí, más de uno, que creemos que no tenía por qué estar presente en ese momento y que normalmente sí que mantenía algún tipo de relación profesional o familiar con el aspirante. Estos muy frecuentemente también eran notarios y muchas veces eran escribanos del rey o de la escribanía o cancillería real. Con todo, es evidente que un estudio más detallado y con profundidad, con detalle casi prosopográfico de todos los notarios nos podría dar muchísima más información sobre las relaciones que mantenían con sus fideicomisos estos nuevos notarios, también con los testimonios e incluso con los miembros de la Cancillería Real, algo que nos parece muy relevante para estudiar. Con todo, el análisis cuantitativo de todos los datos del vaciado documental puede darnos información que, como veis, es muy cuantiosa y relevante, no solo sobre la cantidad total de nombramientos en cada reinado, sino también sobre aspectos de la vida personal y profesional de estos notarios, de cara a la creación, dentro del susodicho proyecto NONMED, de una gran base
de datos sobre nombramientos notariales. A primera vista, lo que vemos del estudio de toda esta masa documental es lo que de hecho ya había apuntado de alguna manera la historiografía, y es que durante la segunda mitad del siglo XIV asistimos a una gran proliferación de notarios de creación real en toda la corona de Aragón, que todavía no podemos comparar con el siglo XIII o la primera mitad del siglo XIV por falta aún de datos. Como se puede observar en el gráfico, el nombramiento de notarios se mantiene muy regular y estable a lo largo de la segunda mitad del siglo, si bien se observan claros picos de creación muy marcados, como por ejemplo en los años 1372, coincidiendo precisamente con el punto culminante de la tensión del conflicto entre la corona y la iglesia por el tema notarial, o también significativamente en los años de llegada de un nuevo monarca al trono, como por ejemplo 1387-88 con Juan I, 1397-98 con la llegada de Martín I desde la isla de Sicilia, etcétera, etcétera. También claramente en 1350, que es el año que destaca más, el primero justamente de esta serie, con hasta 257 nombramientos de notarios. Justamente 1350, un año importante en la historia del notariado catalán, con las diferentes disposiciones determinadas en las Cortes de Perpiñán, celebradas en ese año, que establece, por ejemplo, el cambio del sistema de datación, la obligación del doble registro, etcétera, etcétera. Si nos detenemos más por reinados y sobre todo clasificamos toda esta información por territorios de procedencia de los notarios, obtenemos también datos muy interesantes. Por ejemplo, aunque muchos notarios se desplazan entre los reinos, recorriendo largas distancias para encontrar al monarca y obtener el nombramiento, lo cierto es que se observa, como es lógico, una gran correspondencia entre el lugar del nombramiento donde se encuentra el monarca y la procedencia del nuevo notario. Si, por ejemplo, en 1381, que es uno de los años con mayor número de nombramientos, en 50 años, con estas 138 cartas, encontramos hasta 99 nombramientos de notarios aragoneses, expedidos todos desde Zaragoza, donde el monarca se encuentra celebrando cortes y también coronando a la nueva reina Sibila con grandes festejos. Con todo, vemos como durante el reinado de Juan I se mantiene generalmente la tendencia seguida en la época de su padre, que el monarca nombra notarios allá donde va y muchos también se desplazan a la búsqueda de la corte itinerante para tener su carta de notaría, y se observan, pues, según los años y lugares donde está el monarca, picos en los nombramientos de notarios de los diferentes territorios. Finalmente, para acabar el análisis, si ponemos el punto de atención en el estudio de cada reinado, en el caso del Principado de Cataluña, obtenemos datos también muy interesantes y vemos cómo, a pesar de la importancia que está ganando el notariado real en el siglo XIV, en este territorio en particular, este territorio catalán, lo cierto es que los notarios reales aún buscan su encaje en Cataluña. De hecho, vemos cómo durante los diferentes reinados la geografía de los nombramientos de notarios se mantiene constante, con más de 2/3 para Aragón y Cataluña en conjunto. Por otro lado, si nos fijamos en el tipo de nombramientos, observamos un claro predominio de los nombramientos por todos los reinos y dominios del rey, es decir, los nombramientos generales, con hasta 2.751 documentos, es decir, un 56% de todos los nombramientos en toda la corona. Contrariamente, y a diferencia de Aragón, si nos fijamos solamente en Cataluña, vemos como los notarios catalanes que podrán actuar solo dentro del Principado son mucho menores, solo un 6%, hecho que nos indica la tendencia en Cataluña, contrariamente a Aragón, de nombrar más notarios generales por todos los dominios que no notarios que podrían actuar solamente dentro del territorio catalán. Finalmente, si ensayamos un intento de situar estos notarios sobre el mapa, en este caso solo los de Juan I, podemos obtener también unos datos muy relevantes. En efecto, vemos cómo se puede ver como diferencia de Aragón, donde se constata una fuerte presencia del notariado rural, de las diferentes aldeas que formaban las villas aragonesas. En Cataluña, en cambio, el notariado real es acusadamente de carácter urbano, pese a esta pequeña dispersión que pueden observar en el mapa. Vemos cómo existen auténticas bolsas de creación notarial absolutamente vacías, que dominan sobre todo los dominios rurales, como por ejemplo y muy destacadamente los territorios de la diócesis de Vic,
o también el campo de Tarragona, territorios de fuerte dominio eclesiástico o también los territorios dominados por la nobleza laica, una nobleza que también tenía la capacidad de nombrar notarios. Al contrario, las grandes ciudades, como por ejemplo Barcelona, con hasta 310 nombramientos de notarios entre 1350 y 1410, en este caso solo ven en pantalla los 45 nombramientos producidos durante el reinado de Juan I, pues son 310 nombramientos para la ciudad de Barcelona entre estos 60 años, pero también otras ciudades importantes como por ejemplo Perpiñán, la segunda ciudad de Cataluña en esos momentos, Tortosa, Lleida, Girona y todo un abanico de villas de dominio real que concentran la mayoría de nombramientos de notarios reales. Además, un estudio mucho más exhaustivo de carácter más detallado de estos notarios nos permite ver cómo muchos son individuos naturales de los territorios rurales, de las villas del campo, que se han desplazado hasta las grandes ciudades de donde ahora son habitantes y en las cuales ahora podrán ejercer un nuevo oficio notarial. Por lo tanto, esta movilidad e itinerancia de estos nuevos aspirantes a la profesión de notario. Así, para acabar, ¿cuáles son algunas de las conclusiones que podemos extraer de toda esta documentación, de todo lo que hemos dicho hasta ahora? En primer lugar, que la política real de recuperación de la potestad de creación de notarios, llevada a cabo sobre todo por Pedro IV, con antecedentes en sus predecesores, ciertamente choca con los poderes existentes en el territorio en Cataluña, como por ejemplo la nobleza y sobre todo la Iglesia, los poderes que continuaron de hecho nombrando sus propios notarios en sus propios dominios. Así, si bien es cierta la afirmación de que se produce un fuerte incremento de los notarios reales durante esta segunda mitad del siglo XIV, a finales de la centuria el notariado real solamente tiene una fuerte presencia en las ciudades, en las zonas urbanas y mucho menor influencia, de hecho, en los territorios rurales de mayor dominio señorial. Estos nombramientos, como hemos visto, mantienen una cierta tendencia al alza durante el periodo, aunque lo cierto es que esta es muy estable y constante durante toda la segunda mitad del siglo XIV. Esta tendencia constante, regular, se ve interrumpida pero por acusados picos de nombramientos de nuevos notarios reales, que muy significativamente coinciden con años significativos de los diferentes reinados, como por ejemplo 1350 o los años de acceso de un nuevo monarca al trono. En cambio, el nombramiento de nuevos notarios sí que está en gran medida condicionado por la propia itinerancia del monarca y su corte. Así, aunque muchos individuos siguen el camino del monarca para conseguir la carta de notaría, lo cierto es que muchos más aprovechan la ocasión de la visita del rey en las ciudades o en las villas para conseguir el nuevo título de notario, primero con el documento de creación y días después con la ceremonia del juramento que se consolida precisamente en esta segunda mitad del siglo XIV. Con todo, esta es una investigación aún en curso que todavía se encuentra en una fase de recopilación de datos. De hecho, unos datos que, como hemos visto, son muy abundantes gracias a la excepcionalidad y la gran riqueza de las fuentes de la Cancillería catalanas. Además, en esta comunicación solo hemos prestado atención a Cataluña, pero queda claro que para obtener resultados relevantes y significativos es necesario un estudio completo de toda la Corona de Aragón, atendiendo a todas las dinámicas del funcionamiento del proceso de nombramiento de notarios reales. En efecto, solo un vaciado exhaustivo de todas estas fuentes disponibles en relación con los notarios, con los nombramientos de notarios, no solo los registros Graciarum que hemos vaciado hasta ahora, y su consecuente análisis sistemático podrán aportarnos mucha más luz sobre el notariado real en la Corona de Aragón durante la Baja Edad Media. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Jordi. Thank you so much to all speakers, especially to our keynote speaker, because she was the first and the technical problems create more difficulties in the beginning of his presentation. Now we have time for discussion. We three different papers, and
it's possible to put questions from the Zoom and also from the audience that is here. Please, who want to start? Maybe we can read what is in the Zoom. All of them, thank you, thank you. There is no real question in the Zoom. There is any question? Okay, that's someone that is near. There is 2 questions in the Zoom. Yo tengo una pregunta para la doctora Sams. Por favor, ¿puede usted conectar el sonido? Sí, muchas gracias. Soy Jordi Saura mismo. Enciendo la cámara, que antes no la he encendido porque el internet me va muy mal. Bueno, muchas gracias por su presentación, ha sido magnífica. Me gustaría saber, porque, dada mi ignorancia absoluta sobre la Cancillería castellana, ha dicho usted que muchos de los documentos expedidos fuera de la Cancillería, en otros reinos de carácter internacional, fuera de Castilla, por ejemplo los de la Corona de Aragón, iban redactados en la lengua castellana, también los de la Corona de Aragón. Me gustaría saber si ha podido localizar algún documento escrito en catalán. Vamos a ver. Atendiendo que la Cancillería catalana sí que manda documentos en catalán, por ejemplo, al rey de Francia. Bueno, a ver, yo no tengo toda esa información. La que he podido recoger me lleva a la conclusión de que las relaciones que hay, por ejemplo, se han conservado cartas incluso de respuesta, ida y vuelta, cuando se crea el Principado de Asturias y el rey de Castilla, Juan I, habla con el rey de Aragón y le comunica que le va a poner casa a su hijo. Él le habla, la carta va en castellano y la carta del rey de Aragón viene en aragonés. O sea, viene en romance también similar al castellano. He conocido, en cambio, cartas enviadas al rey de Francia que van en latín. Pero claro, lo que no te puedo decir la seguridad es de si en un momento determinado, por alguna situación, el rey de Castilla se relaciona con un noble del sur de Francia. Si le escribió en latín, le escribió en castellano, pero dudo que trabajara con... O sea, la lengua catalana no era una lengua, podríamos decir, oficial, que pudiera tener un secretario que la manejara. Empezando por eso. Empezando por eso, porque él disponía de lo que disponía su reino. Ahora, que si él recibía una carta en catalán, la podía contestar perfectamente con un secretario que la contestaba en castellano, eso sería lo más lógico. Pero yo no he entrado a esos niveles dentro, porque partimos ya de la base incluso de que los registros que tenemos son muy limitados. No tenemos la suerte que tenéis vosotros, no la suerte, sino no hemos tenido el cuidado que habéis tenido vosotros en preservar vuestros registros. Con lo cual tampoco sabemos, en un momento determinado, los registros que yo he mirado no he encontrado, como los que he visto son del registro de corte castellana, van todos en castellano. No he visto ni siquiera registrado en esos registros un documento en latín. Había seguro que otro registro de documento de cartas latinas. Entonces lo siento, Jordi, pero no te puedo sacar de duda porque esa misma duda la tengo yo. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, bueno, suerte que es una maldición también la masa documental que tenemos, que no sabemos qué hacer con ella porque es inabarcable. Sí que es cierto eso de que muchos documentos salidos de la Cancillería catalana hacia la castellana también son en aragonés, porque de hecho es la lengua más similar al castellano y que también podía entender el monarca castellano. Sí, es cierto. En todo caso, gracias. Muchas gracias. Tenemos 2 cuestiones, una en Zoom de Lucia y una del salón, pero todavía hay más en Zoom. Vamos a empezar por la del salón. No, era precisamente pues si podía contar algo en relación a la pregunta. Sí. No sé si precisamente...
por aportar, que yo creo que Pepa al final lo ha centrado en ese sentido, ¿no? Cuando con el Congreso de la ICI, con un colega catalán, trabajamos precisamente un tema conflictivo entre las dos coronas, que fue la Guerra de los dos Pedros. Y entre ellos, obviamente, trabajamos la documentación relativa tanto de unos como de otros, y lo que se conserva en los magníficos registros de Cancillería aragoneses, que ojalá lo tuviéramos en Castilla. Bien, entonces la lengua de relación entre los peninsulares, y estoy hablando incluso de la intervención en esos momentos también del Reino de Navarra, que era como más francés, podríamos decir, que del resto de los peninsulares, es siempre si va en castellano o bien aragonés. Mientras que cuando lo que se considera internacional, es decir, fuera de la península, sí va en latín. Cuando el rey aragonés, en este caso Pedro IV, o se relaciona con algo de su reino, me estoy acordando de un problema que tienen los dos reinos por una galera o unos navíos en Ibiza, etcétera, etcétera, Pedro IV hace unos documentos en catalán, pero es para su territorio. Hay que tener en cuenta que, bueno, las relaciones no solo peninsulares, sino familiares entre las dos coronas eran absolutamente familiares. Por lo tanto, el uso del castellano o del aragonés era lo habitual. El catalán, por lo que yo conozco de la documentación de este periodo y de esta situación, se utiliza para áreas catalano-parlantes, como es en la zona de Baleares, de las actuales Baleares, dentro del reino. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Solamente era la curiosidad de saber si habían encontrado algún documento expedido de la Cancillería aragonesa en catalán para el reino castellano. Gracias por las aportaciones, Marisa. Gracias. No, pasamos a la cuestión de Lúcia Xavier, que nos habla de Holanda. Sorry, Lúcia. Podemos falar em português com a Lúcia Xavier, que está na Holanda. Não sei se ela ainda está presente e quer usar o microfone para colocar a questão, ou se lemos a partir do Zoom. Oi, Fernanda. Boa tarde. Boa tarde. Eu abro o som, mas o vídeo eu não vou abrir, não. Certo. Jorge, muito obrigado pela sua apresentação. Eu achei o tema muito interessante. Eu senti falta de um detalhe, talvez seja mesmo um detalhe. Qual que era o papel? Se você quiser, eu falo em português. Se você preferir, eu falo em inglês. Compreendo perfeitamente, sim. Qual era o papel social do notário real? A minha pergunta é porque nas Províncias Unidas, que neste período ainda estão são quase que espanholas, o notário ele tinha um papel extrajudicial. E aí eu te pergunto, qual que era o papel do notário, o papel social do notário? Ou isso não é tema da sua pesquisa, independe, também pode, né? Claro, a nivel de prestigio social del notariado, que obviamente es mucho la media, no he entrado en mi presentación porque se podría hacer una tesis sobre el tema. Es interesante la pregunta, aunque muy complicada. Obviamente, ante estos, creo que he contado 4.875 notarios en estos años de 1350 a 1410, investigar la condición social, las capacidades económicas, la cultura, la capacidad económica que tenían esos notarios, es complicado. Se necesitaría un estudio prosopográfico para adentrarnos en cada caso en particular. Obviamente no es lo mismo un notario que trabaja en las ciudades, sea notario real o no, que un notario de las villas, donde tiene mucho menos trabajo, donde en teoría tiene muchas menos posibilidades
laborales, ¿no? También los notarios de la Cancillería, no es lo mismo un notario que trabaja en la escribanía real que otro que trabaja para el municipio o en una pequeña notaría de una villa del Pirineo o del sur de Cataluña. No sé si he contestado muy bien. Gracias. Gracias. Pasamos a Bárbara Santiago, que no sé si quiere usar el sonido, porque hizo aquí la cuestión. ¿En qué momento se otorgó el signo al notario? Gracias. Pregunta a Jordi. A mí, vale. ¿En qué momento se otorgó el signum? No sé si podría especificar un poco más la pregunta. ¿En qué momento empezamos a encontrar los primeros signums? Yo creo que se refiere a qué momento se la crea o luego en la se le otorga el signo, si se le otorga en el documento de creación, me imagino que se refiere a eso. Si se le otorga el signo en el documento de creación, pero yo no sé si en los registros con ese breve resumen de la carta de creación se refleja ese otorgamiento del signo. En la carta de creación lo que encontramos es una primera carta de creación en extenso de un notario, a partir de la cual ésta se toma como modelo para redactar las demás, que solo se constatan los datos más importantes, el nombre del notario, la procedencia, por lo tanto solo tenemos unos pequeños resúmenes de cada documento que en todo caso después los diferentes escribanos de la Cancillería redactarían en extenso para enviarlos a los nuevos notarios, ¿no? Como título de notario. No se constata el signum en estas cartas de notaría, a diferencia, por ejemplo, de la Cancillería Pontificia, que creo que sí que se constatan los signums, ahora estoy dudando, pero creo que sí. En la Cancillería de Aragón no se constata. En todo caso, también estamos estudiando los registros de Cancillería, es decir, en definitiva son copias. No tenemos los documentos originales que seguramente se expedían en pergamino, los documentos originales que se dirigían a los nuevos notarios. Puede que en estos documentos originales sí que se constatara el signum, pero no lo podríamos confirmar. En todo caso, el signum era una creación propia del notario, a nivel estilístico, era una decisión del propio notario. Tenemos un comentario de Bárbara, perfecto, gracias. ¿Me puedes dar para Bárbara también? Sí, no, es de Bárbara, pero mejor que lo comente usted. Hola Bárbara, creo que te recuerdes de mí. y no sé si tu pregunta va en cuándo aparece por primera vez el signo del notario. El signo notario como signo oficial. Porque vamos, los notarios, desde los notarii de la Alta Edad Media, tienen su signo. Pero, por ejemplo, para Castilla tenemos clarísimo que es la legislación alfonsí el que dice que en la carta de notaría va el signo que tendrá que utilizar y que además podrá utilizar él solo. Y yo me planteé, cuando estaba trabajando ya con el siglo XV, cómo podían inventarse en la Cancillería Real un signo para cada notario. Porque la plantilla, podríamos decir, es la misma. Es el signo de los 4 nudos, es la misma, pero entre los nudos, el campo y demás, a cada notario se le da su signo con la carta de notaría y es solo para él. Quiere decir que en la Corona de Castilla los primeros signos son de mediados del siglo XIII. Yo te puedo decir lo que más he trabajado yo para Asturias, los primeros notarios los tenemos sobre 1271, ahí están los primeros signos notariales asturianos, pero no asturianos, son concedidos por el rey, no lo dibuja cada notario el suyo. Bárbara dice que perfecto, gracias. La pregunta es ¿en qué momento cuando empieza nombrado el notario es concedido? Creo que ella ha interpretado bien, porque ella no tiene micrófono. Entonces, bueno, solo se puede manifestar por escrito. No era sobre el otorgamiento al notario específico cuando se nombra.
por si en la corona de Aragón había constancia. Por si, pero sería si en la corona de Aragón había constancia. Me parece que interpreto bien una cuestión. Entiendo que es desde cuando en la corona de Aragón tenemos constancia de los primeros nombramientos de notarios Sí. reales en la Cancillería. Es una cuestión que estamos trabajando con mi director, con Daniel Piñol. Es complicado, es muy complicado porque es mucho más fácil trabajar el siglo XIV y el siglo XV cuando este sistema de nombramiento, este proceso está consolidado o se está consolidando en las diferentes fases, que por ejemplo en el siglo XIII, cuando hay, por decirlo así, un auténtico caos con las cartas de notaría, con los nombramientos. Es una cosa que está estudiando sobre todo el siglo XIII el doctor Daniel Piñol, y se está encontrando de que no hay una distinción clara todavía entre la concesión de una notaría y el nombramiento de un notario, pero en todo caso es una cosa que está estudiando él. También hay que decir que en el siglo XIII la Cancillería aragonesa todavía no tiene una clasificación clara de los diferentes registros y por lo tanto hay muchísimos tipos de documentos en un mismo volumen. Es bastante complicado. En todo caso, el proceso de nombramiento de notarios reales empieza en este siglo XIII, sí, seguramente. Muchas gracias, está respondido. Temos uma questão da Lúcia Xavier para a Ana Catarina e que está aqui no Zoom. E que tem a ver com, pelo estudo que fiz, as ordenações afonsinas trazem a definição de naturais da terra, nenhuma outra traz essa definição. Você localizou se há uma legislação para os naturais e outra para os não naturais, ou isso não é o objetivo da sua pesquisa? Pode falar em português? Entendi. Se hace falta, se pode traduzir. O objetivo da minha pesquisa foi, a partir de um ponto muito específico dos títulos das ordenações afonsinas, a partir das arengas e preâmbulos, tentar perceber de que modo é que a retórica influenciava a promulgação da legislação e o que é que essa retórica queria simbolizar, e não foi tanto a definição de naturais da terra e não naturais. No entanto, seria interessante perceber se os naturais tinham alguma influência, ou melhor, se a retórica era também usada nessa lei. No entanto, como não a posso ajudar, dado que não foi o enfoque específico da minha apresentação, recomendo a leitura da tese de Dr. José Domingues, As Ordenações Afonsinas, 3 séculos de Direito Medieval, porque talvez consiga ajudar, e de qualquer das formas poderei deixar o meu contacto para que depois consigamos perceber se essa lei sobre os naturais e os naturais tem uma retórica usada por trás e a influência que a retórica tem na promulgação da lei, e se existem outras que dizem respeito ao mesmo teor. Muito obrigada. Não sei se respondi à questão. Muito obrigada. Mais questões da sala, por exemplo? Temos aqui mais questões. Por favor. Para Ana Catarina. Sí. Las ordenación afonsina son de Alfonso V, estamos hablando de finales del XV. Es una curiosidad. Los modelos de arenga que aparecen en esas ordenaciones, ¿has podido rastrear si son producto de la práctica, o sea, de la praxis previa? Posso responder em português? Por supuesto. Obrigada. Era precisamente isso que eu queria perceber, a partir da comparação entre documentos do início da monarquia portuguesa e chegando ao século XV, como é que foi a evolução e de que modo é que elas se alteraram, porque a partir da leitura de alguns documentos do início do século XII, percebemos que existe uma forma muito específica e
uma fórmula, uma praxis na redação da arenga. Elas raramente alteram e são muito baseadas em arengas diplomáticas ou arengas de memória. Sim. No entanto, aqui já há uma maior diversidade e há uma forma de escrever muito mais fluida e diversa. Esse é um dos meus objetivos com as minhas futuras investigações, como ainda só estou no início. Esse é um dos meus objetivos, precisamente, é perceber a praxis anterior e de que modo é que ela influencia, porque eu já noto algumas diferenças e agora queria comprovar se essas diferenças são, de facto, verificáveis. Y las influencias posteriores, ¿no? Ou até Anterior com as y ordenações posterior. de Dom Manuel. Qual é a diferença entre as ordenações afonsinas e as ordenações de Dom Manuel? Tentar perceber. E até mesmo as ordenações filipinas, digo. Muito obrigada. Mais questões? Muito obrigado a ambas as conferencistas, gostei bastante. A minha primeira questão é para a Ana Catarina e lá está, em parte já foi respondida com a anterior questão, que era precisamente as influências em que, por exemplo, poderias ter encontrado no livro das leis e posturas e até na vasta produção legislativa de Dom Afonso III, Dom Dinis e Afonso IV na tua pesquisa atual. Esta é a segunda questão que gostaria de colocar, prende-se com se na leitura que fizeste, no estudo que fizeste, encontraste arengas daquelas ditas com influências bíblicas relativamente ao rei Salomão ou ao rei David, precisamente com a intenção quase como modelos régios que estão patentes nas ordenações. A minha outra questão já é para a doutora Sanz, que achei muito interessante no final da sua palestra ter feito aquela referência à chancelaria de Afonso XI, precisamente que quase que se verificam 3 chancelarias, uma em que é ninho, ainda criança, já quando toma o reino propriamente dito, e já na parte final. E lá está, como foi assim uma coisa muito ténue, gostaria de saber um pouco mais sobre essa questão, porque achei muito interessante ter referido esse comentário. Es lo de siempre. Vamos a ver. En un momento determinado los diplomatistas, hablo plural majestático, nos pasamos un poco de la raya queriendo aplicar ciencias exactas a lo que es el análisis diplomático, sin parar mientes en lo que hay detrás de cada documento. Tú decías el tema de la diferencia que hay entre cuando hay un rey niño, cuando hay un rey... La diferencia es esencial, en el sentido de que quien está gobernando en aquel momento son los distintos regentes y los cargos oficiales cambian según el regente que sea. Uno de los regentes, el primero, acabó, bueno, huyendo, porque si no huye... Quiere decir que al haber cambios dentro del personal, se producen cambios en el modo de redacción y en el modo de validación. Los medios de validación son los mismos. Seguimos con el sello, seguimos con las firmas, pero de repente vemos que en la entrada de ese segundo reinado de Alfonso XI, yo estaba haciendo esa cancillería, lo tuve que dejar, porque me di cuenta que me estaba metiendo en un lío tremendo con todas las clases que tenía, primero en Sevilla y luego en Oviedo. Se da mucho valor en decir quiénes están presentes en el momento, quiénes en este momento han ejercido la iusio del rey, porque lo manda el rey, pero a través de fulano. Y estás viendo la sucesión, y en una cosa tan sencilla como en mi tesis, que debo de tener 11 documentos de Alfonso XI, en la famosa tesis de Écija, de repente me encuentro un documento que digo yo es falso. ¿Cómo dice el rey Alfonso y su mujer Constanza, si nunca se casó con una Constanza? Si es María. Había estado prometido, casado ya por palabras de futuro, con la hija de don Juan Manuel, uno de sus tíos y tutores. Como estaba casado con ella, su tutor se encargó de que apareciera en la intitulación el nombre de su mujer.
un matrimonio todavía no consumado, pero estaban los papeles. Por eso siempre hay que tener mucho cuidado, porque estas pequeñas cosas pasan. Y ahora me la he encontrado otra vez en otro tema. Minoría de Juan II, también es un rey que hereda el trono, no tiene 2 años cuando hereda el trono. Resulta que su tutor es su tío, el famoso infante don Fernando el de Antequera, que luego fue rey de Aragón. Y te encuentras documentos con un secretario que está firmando los documentos como secretario del rey. Documentos que están intitulados por el rey, pero su tío es el tutor. Está firmando documentos del infante don Fernando, intitulándose como infante don Fernando, tutor del rey. Y acaba firmando hasta un documento, suscribiendo un documento de Fernando ya como rey de Aragón. Y es la misma persona. Y aparece en los 3. Por eso digo que hay que tener una vista, una mirada muy amplia sobre lo que es un personal de Cancillería y una situación histórica determinada. A eso me refería antes. Y es que son detalles pequeños, pero la cabeza del león del signo rodado. En los primeros documentos, en los primeros rodados de Alfonso XI, el león no va coronado. Luego le ponen la corona. Uy, qué raro. Mira la fecha. Mira la fecha a cuándo se corresponde. No es un capricho de quien ha dibujado el signo, sino que es una realidad que se refleja en él. No sé si he contestado a tu pregunta. Gracias. Muchas gracias, muito obrigada. Thank you so much. Pronto. Sim. Em relação aos modelos régios, tanto Salomão como David, nas ordenações afonsinas eu só encontrei a referência a Salomão e considero que sim, ele é um modelo régio porque foi enunciado numa lei que determina como é que o conselho do rei deve ser e as ações que deve conter, como um bom exemplo. E o mesmo sucede em legislação anterior, nomeadamente as primeiras referências são quase sempre em relação a Salomão. Eu acho que quando falamos de David, devemos ter em consideração que ele vem subentendido para com Salomão de uma forma legitimatória, que é de legitimar a linhagem que está a seguir, e como teve um antepassado tão glorioso e tão bom, e em prol da comunidade, acho que, e do bem da população que governava, acho que é essa a referência que deve ser feita e a comparação entre David e Salomão. Não sei se eu respondi. Bom, não há mais questões, pois não? Agora já toda a gente respondeu. Aqui no Zoom também não, a não ser um comentário da Bárbara Santiago, exaltando o contexto, muito bem. Muito obrigada a todos, muchas gracias.